Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo anda, Susana? Muy bien, muy bien. Esta vez nos vemos más seguido. Es verdad. Bueno, para Susana, dos cosas. Primero, que estamos escuchando hoy, Día Internacional del Jazz, habíamos hecho una selección de nombres, artistas referentes de esta música. Pero lo cierto también es que estamos escuchando jazz, pero esta es una propuesta tuya, ¿verdad, Susana? Sí, como vi que estabas en sintonía con el tema del Día Internacional del Jazz, que a mí me gusta mucho, ¿no? Hay también muchos distintos tipos de jazz. Ya lo creo. Pero yo arranco mis mañanas, por lo general en la oficina, antes y después de la primera clase de la mañana, escuchando un poco de jazz, de este más, digamos, de ambiente, ¿no? Que te ponen en cafeterías modernosas, dijéramos, por lo menos allí en Europa o en Estados Unidos lo escuchas, pero también hay otro tipo de jazz un poco más áspero y otro un poco más original. En este caso estoy proponiendo a Anwar Brahim, que es un tunecino que hace jazz y fusión con árabe, con flamenco, con distintos ritmos. Pero me parece interesante que la audiencia también sepa que hay jazz que se hace y que se escucha en el mundo árabe-musulmán. Así que da el detalle para que la gente pueda seguir buscándolo. Anwar, A-N-O-U-A-R, Brahim como Abraham o Ibrahim, pero acortado en la versión magrebí es Brahim, B-R-A-H-E-M. Bueno, Susana Mangana, a mí me gustaría, tenemos arriba de la mesa unos cuantos temas a abordar. Por lo pronto que el otro día, a través del canal YouTube, llegó algunos comentarios en el que se te acusaba a ti de ser imperialista y sionista. Sí, claro. Me resultó bastante curioso porque algunas de las cosas que he escuchado en redes, a propósito de vos y tus análisis, van en sentido totalmente opuesto, claro, ¿no? Es cómico que las personas ya tienen tan marcada su propia cancha que necesariamente tienen que identificarte con su adversario, con el otro. En este caso, la persona, evidentemente, si me dice yanqui, imperialista, o que salgo en CNN, por ejemplo, entonces si salgo en Sputnik o si tengo una nota en RT, Russia Today, actualidad en español, entonces paso a ser buena para él o meritoria de confianza, y en este caso no. Entonces, uno no se puede manejar por el qué dirán de los otros, especial en esta profesión que hemos elegido, ¿verdad? Tanto tú con el periodismo, yo con la extensión de la academia que hago en medios, porque no soy periodista como tal, pero sí colaboro como analista de estos temas objeto de mi estudio. Y en fin, unos querrán verme como pro Palestina, pro Hamas, pro Irán, otros me quieren ver como pro sionista, pro Israel, en fin, o pro Estados Unidos. Y yo lo intento decir, soy pro paz, pro derechos humanos, y dentro de lo que mis posibilidades me permiten, pues busco un análisis donde ofrezco distintas miradas, distintas pinceladas, aristas, lo más profundo posible a la distancia que tenemos de esos países. Pero yo creo que decirme o tildarme de pro tal cosa no corre, o sea, esa persona ya tiene una comprensión muy mínima del asunto, y por supuesto también porque son situaciones complejas y con conflictos muy enrevesados, ¿no? Comprender Siria, lo que está ocurriendo allí, el rol de las distintas potencias, pero aquel que critica solamente a Estados Unidos sin mirar también la intervención interesada de Rusia, más allá de si lo llamó o no el gobierno Bashar al-Assad, le falta evidentemente capacidad de autocrítica, por lo menos, ¿no? Es decir, yo también vengo flechado. Por otro lado, el querer decirme que estoy siempre con el imperio es un absurdo, porque si uno escucha mis alocuciones en medios varios, televisivos también, siempre que he tenido que hacerlo he criticado no solo a Estados Unidos, sino también a la Unión Europea, a Arabia Saudí, en fin. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible, y si ese atento escucha cree tener otras condiciones, pues que salte él al ruedo y le escucharemos con mucho gusto. Alejandro, no fueron ni vos ni Juan a la cancha y nos comimos 5. Por favor, andá el domingo contra Wanderers, me dice un hincha de Liverpool. Es cierto, sí, conté eso más temprano. Hola, soy profesor de historia de un liceo nocturno, o prof de historia de un liceo nocturno. ¿Cómo me puedo comunicar con la profesora? Supongo que a partir a través del correo electrónico, por ejemplo, smangana, mi inicial y el apellido, smangana@gmail.com, es sumamente sencillo. Un Islam, distintos espacios geográficos, así se llama esta conferencia a cargo de la investigadora y docente Susana Mangana Porteiro,
que es además, se los recuerdo siempre, la responsable de la Cátedra Permanente del Islam del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, y ocurrirá esta misma semana, el jueves 3 de mayo, ya lo habíamos hablado la semana pasada, les volvemos a invitar hoy, es 18:30 horas, es una actividad sin costo, es con entrada libre, pero naturalmente hay cupos limitados por el espacio, ¿no? Por cuestiones de carácter espacial. Un Islam, distintos espacios geográficos. Me parece que en todo caso estaría bueno que nos adelantaras algo de esta conferencia en el marco del viaje que hiciste hace pocos días y del cual algo iniciamos a hablar la semana pasada. No, y que además agradezco porque tú decías fuera de micrófono, no, bueno, es que no sé mucho de estos países, me interesa saber, y como tú reconoces, ¿no? ¿Cuánto sabemos de otros países musulmanes que no sean los que siempre están en la mira, ¿no? Los que están siempre en la picota, en la prensa? Entonces, a mí me parece interesante hablar en esta conferencia de cómo hay un Islam, sí, pero distintas formas y distintas visiones acerca de cómo hay que vivir ese Islam hoy en el siglo XXI. Y de hecho, por eso cuando viajo intento observar todo lo que se puede en esos días, en esas semanas de viaje, para aprender cómo viven el Islam, por ejemplo, en países que fueron parte de un imperio soviético, con esa impronta, donde la religión no era algo apreciado, sino todo lo contrario, era algo más bien sometido a digamos, tenía que ser en la interna de cada uno, en su casa, en plan, digamos, muy doméstico, muy entre los propios, porque y es una sociedad, la rusa, muy... Hoy ya no, pero en su momento, cuando la URSS sí que era totalmente, digamos, desafecta de la religión, ¿no? Entonces, yo creo que es importante comprender cómo se vive hoy en Azerbaiyán, el Islam, o en Uzbekistán, en Asia Central, frente a lo que es, por ejemplo, el Islam sufi que se practica en África, o cómo se vive el Islam en países donde se rigen por la Sharia, como puede ser Arabia Saudí o Irán, dos países mucho más mencionados en la prensa, pero no por ello más conocidos en nuestros países, aquí en América Latina, y por supuesto también comprender cómo se vive el Islam fuera de lo que es el marco geográfico de las naciones musulmanas. Me refiero, por ejemplo, a Europa, pero también basta ya de hablar solamente del Islam en Europa. Tenemos comunidades árabes y comunidades musulmanas, las dos, porque hay que diferenciar. Todavía hoy, aunque te parezca mentira, Alejandro, mucha gente no distingue la diferencia, o no tiene por qué saber la diferencia entre un árabe y un musulmán si no lo estudió. Y hay diferencias bastante notables. Entonces, ¿cómo se vive eso en espacios de frontera aquí en Uruguay, Brasil, pero también la mítica y tan mentada triple frontera, por ejemplo, en Foz de Iguazú, donde también finalizando el año 2017, llevé adelante un proyecto de investigación bastante importante, con datos frescos. Entonces la charla va a trabajar justamente la idea de romper con ese imaginario colectivo que seguimos teniendo de un solo Islam y de que todos los musulmanes son esto o aquello. Justamente algo que combato a diario es la adjetivación, los epítetos, porque no sirve, es decir, el estar siempre tildando al otro de algo, porque muchas veces lo que ocurre es que tenemos un preconcepto, un estereotipo y un prejuicio, y eso habla más bien de nuestras debilidades que no de sus debilidades. O sea, habla mal de nosotros porque no somos capaces de comprender a quién tenemos enfrente. Ajá, pero cuando me parece muy interesante, cuando esas generalizaciones emanan o bien del desconocimiento, o bien, como acabas de decir, del prejuicio, o bien de explícitas políticas que procuran generar una alteridad, una distancia para con el otro, y que están, llamémosle, fríamente calculadas o que forman parte de un proyecto, uno naturalmente tiene la obligación de oponerse a esa generalidad. Pero hay veces que cuando uno habla del mundo occidental, por supuesto que cae en eso, pero también a veces responde a la necesidad de encontrar 4 o 5 cosas que de pronto... Me imagino que con el mundo árabe o con el Islam también puede ocurrir eso. Claro, o sea, no siempre hay una... Desde un lugar facilitador, ¿no? Claro, no siempre hay una conspiración atrás de cada noticia. Y eso también corre para nosotros. Evidentemente, a veces, siempre en aras de ganar minutos, porque los medios ya sabemos que son tiranos en ese sentido, porque si no salían programas larguísimos, y yo comprendo que pueden ser hasta cansinos de escuchar o de ver. La imagen es muy importante, muy potente en estos tiempos. Bueno, me parece perfecto que a veces
veces se recurre a la simplificación. Y también esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. El hecho de que uno quiere dar una mirada más amplia, dar más matices, introducir algún cierto grado de complejidad en el análisis, no quiere decir que estás defendiendo necesariamente lo que hace este país o aquel. Simplemente estás alertando al otro de que puede haber otras realidades que desconoce y que es importante tener presente. Entonces, bueno, en estos momentos en que hablamos todos de las fake news, en que hay un presidente como Trump que por segunda vez decide boicotear la cena de corresponsales y su reunión y la gala con la prensa y demás, volvemos a ver cómo hay una tirantez entre los medios, los políticos, porque claro, también cuando a los políticos les sirve lo que se dice de ellos en los medios, entonces aplauden y si no, los boicotean. En mi caso no quiero llegar a los extremos, creo que ningún extremo es bueno en nada, en la vida. Entonces lo que intento hacer es bueno, aportar desde mi mirada. Obviamente siempre hay un grado de subjetividad, eso no lo vamos a negar, porque todos tenemos nuestro corazoncito y también a veces se debate entre decir esto o aquello, que nos es más caro, que no. Y con eso no quiere decir que solo me afecta con el plano de los países árabo-musulmanes con los que me manejo a diario o estudio, también otras cuestiones. Por estas horas en España hay mucho debate sobre lo que ocurrió con el juicio a La Manada, la famosa acusación que ahora quedó rebajada por el fiscal que los absuelve de violación y dice que fue abuso, ¿no? En San Fermín, ¿no? San Fermín es, bueno, todo eso me genera y me provoca también, pero no es lo que yo estudio, no es a lo que me dedico. Ahí tendría que opinar como ciudadana española que soy, o como persona, como mujer, cómo me sentí con ese juicio. Lo mismo, por ejemplo, cuando digamos ahora ETA pide perdón a las víctimas tantos años después, tanto sufrimiento que ocasionó y tantos daños y pérdidas hasta económicas para un País Vasco que podría haber sido mucho más floreciente en lo industrial, en lo económico, en lo turístico, sin lugar a dudas. Tengo un montón de objeciones y un montón de comentarios a hacer, pero no es para lo que me convocáis en prensa. Quizás si tú mañana me llamas y me dices, bueno, como ciudadana vasca, nacida en el País Vasco y tal, ¿cómo te sentiste a lo largo de estos años? Entonces dedico todos esos comentarios al tema. Lo que lo anoto en agenda. Lo que estoy intentando decir es que uno intenta ser profesional en lo suyo. Se puede equivocar uno. Ahora, si ya la cancha viene flechada desde el escucha porque quiere escucharte decir lo que él desearía oír, y si no ya eres una persona negativa, ya eres una persona a la que se la puede descalificar alegremente, me parece que eso no corre. Con el mundo musulmán intento hacer esto también. Hablamos de 54 o 55 países, muchos de ellos alejados geográficamente, con lo cual, y además con historias muy diferentes, ¿no? Procesos de colonización, descolonización bien diferentes en el norte de África, que por ejemplo países como Turquía o como Irán, que fueron imperio, ¿no? El otomano y el safávida o sasánida, el imperio persa, que tuvo distintas dinastías y etapas de gloria también. Entonces todo eso es lo que yo intento aportar a través de charlas, a través de clases, obviamente que en la charla del jueves va a ser para un público más masivo, un público más general. Si hay profesores de historia, seguramente echen en falta mayor orden cronológico en la exposición. Si hay profesores que vienen del ramo de la geografía, querrán ver más mapas. O sea, nunca uno puede realmente contentar a todos, pero de lo que estoy segura es que intento que esta temática, que se vuelve compleja porque se introduce el elemento religioso, político, y eso en Uruguay todavía es algo que cuesta aceptar, ¿no? De que la religión y la política sigan yendo de la mano en muchas otras regiones del mundo, en la India, pero también para el señor Trump, porque por algo visitó Arabia Saudí, Israel y después el Vaticano en su primera visita al exterior. Entonces, bueno, todo eso que hace ruido aquí en la sociedad uruguaya, a mí me parece importante tener un espacio académico, porque lo sigue siendo, más allá de si yo soy buena, mediocre o excelente, en la universidad presta esa tarima, presta ese espacio para que podamos tener ese intercambio con la sociedad uruguaya. Bueno, y a propósito de Estados Unidos, y a propósito del presidente de los Estados Unidos, el flamante secretario de Estado, Mike Pompeo, termina hoy en Amán la gira por Medio Oriente que lo llevó con anterioridad a Arabia Saudita e Israel. Bueno, lo que pasa es que estamos en un momento también, bueno, cuando no, en la región de Oriente Medio, en un momento álgido, ¿no? Pero el 12 de mayo se supone que Trump tiene que decidir qué hace en cuanto al acuerdo nuclear que suscribió Obama, su antecesor, si va a continuar dentro de ese esquema de diálogo, de negociación continua con las autoridades de Teherán, o si decide bajarse como lo hizo con el acuerdo de cambio climático. Pero más allá de eso, retomando lo que era la charla sobre lo que va a ser la conferencia el jueves, y que también va a resumir parte de esta investigación que desarrollé a partir de octubre en la frontera del Chuy uruguayo, brasilero,
con luego también la triple frontera y mi ida a Qatar y después por Azerbaiyán, o sea, el Caspio, o sea, lugares muy distintos, ¿no? Geográficamente hablando, fíjate que voy a hablar del Islam en todos esos países y regiones que son bien distintas, que se ven afectadas por situaciones económicas, sociales, bien diferentes, proyectos de integración de lo musulmán y lo árabe bien distintos. No es lo mismo hablar del Islam en Irán, un Islam chií, un Islam también con una presencia muy fuerte de la cultura que tienen persa, que es una cultura que data de miles y miles de años, pero también la presencia de bajáis, la presencia de zoroastrianos, ¿verdad? Aquellos que seguían a Zaratustra y que tenían al fuego y a los otros tres elementos naturales, o sea, el fuego, la tierra, el aire y el agua como elemento importante de su doctrina, de su creencia, de su cultura, que todavía está vigente no solo en Irán, sino en aquellos países que fueron parte del Imperio Persa, la cultura de celebrar el renacer de la vida en el Año Nuevo Persa, que también se practica entre los kurdos o entre los azeríes, sobre todo en el mundo que tuvo que ver con el mundo persa antiguo, en el mundo chií también. Entonces me parece que eso es bien interesante, aunque el Nowruz y el chiismo no tienen nada que ver, no es una festividad religiosa del Islam, todo lo contrario. Entonces a mí me parece que todo eso nos va a dar una pauta para comprender que no podemos seguir, Alejandro, manejándonos con ese esquema de árabes y musulmanes es lo mismo, esa frase de, bueno, no, los musulmanes no son todos terroristas, pero los terroristas son todos musulmanes, ese tipo de frases pseudointeligentes que no lo son, que son una gran estupidez y que lo único que sirven es para incitar al odio, para incitar al disenso, para incitar a una brecha que necesariamente hay que romperla. Pero justamente con relación a esa brecha, además comete un error informativo esa brecha, me parece a mí, según lo que he leído y según lo que has dicho tú y otros en esa dirección, corregime si estoy equivocado. A veces la lectura que se hace desde Occidente es el terrorismo protagonizado en su mayoría por árabes fundamentalistas religiosos, vamos, que es un hecho, ¿no? Los hay, claro que los hay. ¿Verdad? Busca y tiene como objetivo principal y las verdaderas y primeras víctimas somos nosotros los integrantes del mundo occidental. Error. Claro. La inmensa mayoría de las víctimas del terrorismo, sí, claro, fundamentalista, religioso, uno va a las cifras y son apabullantes. Son musulmanas. Es decir, el terrorismo de base islamista, eso que llamamos también, ¿ves? Aquí habría que hacer un programa entero para hablar de la diferencia entre lo que entendemos por fundamentalismo, integrismo, islamismo. No es claro que todos manejamos el mismo concepto. Fundamentalismo no tiene que ver solo y exclusivamente con el Islam. El fundamentalismo nace de la mano de iglesias protestantes en Estados Unidos que reclamaban la infalibilidad de la Biblia, los fundamentos de la fe a los cuales no se podían renunciar. El término integrista viene del integrismo en Francia, también la lucha entre católicos y protestantes ya desde el siglo XIX, principios del XX. O sea, tenemos que matizar mucho más estos adjetivos, pero hoy el imaginario colectivo dice que cuando se habla de fundamentalismo la gente ya lo asocia con el Islam. ¿Hay razones para ello? Claramente que sí, pero también hay una manipulación de estos grupos que podemos tipificar de radicales, de salafistas. ¿La mayoría de los muertos de qué lado están? La mayoría de los muertos, y totalmente las cifras son claras, están en el mundo musulmán, no necesariamente solo árabes. Hoy hay atentados en Kabul, en Afganistán, no es un país árabe, es un país musulmán. Hay atentados, por ejemplo, en Pakistán, hay atentados en la India, tenemos, por ejemplo, también atentados en Turquía. O sea que esos grupos radicales que operan manipulando, instrumentalizando la fe del Islam, a los que atacan primero dentro de ese esquema que llamamos paradigma del enemigo cercano y el paradigma del enemigo lejano. El enemigo cercano son sus propios gobiernos, los gobiernos locales en sus naciones a las que quieren hostigar o voltear lisa y llanamente para imponer otro tipo de régimen político, en base, sí, dicen ellos, a las Sagradas Escrituras, pero interpretadas como a ellos les viene en real gana, es decir, como el Islam justamente se presta para esa interpretación porque se basan mucho en los dichos y hechos del profeta, se basan en otras doctrinas elaboradas por otros ulemas, por otros sabios del Islam, finalmente también estos grupos se arrogan el derecho a interpretar el Islam como a ellos les viene mejor, sí, ¿verdad? Pero por eso ocasionan la muerte de personas que profesan la misma fe religiosa. Exactamente, atacan a los propios también porque son, digamos, daños colaterales, que se le dice ahora en la jerga, pero además se los
los puede también tildar de herejes, según el caso, o se arrogan el derecho a practicar el takfirismo, a excomulgar a otros musulmanes porque los entienden tibios o los entienden vendidos al poder, ¿verdad?, imperial, otra vez con la tesis que también se maneja por parte del escucha, que dijo, bueno, esta persona es pro tal cual, y utilizan ese mismo razonamiento. Si está con el imperio, entonces ya es alguien a quien hay que negar, es alguien a quien hay que apartar, etcétera. Ahora bien, pasemos al esquema del enemigo lejano. Ahí es donde entra la idea de que también hay que combatir a poderes extranjeros, sobre todo a Estados Unidos, su aliado en la región, que antes se decía que era solo Israel, ahora habría que añadir Arabia Saudí, porque Arabia Saudí está mucho más próxima a la administración Trump, ¿verdad?, que a sus propios hermanos árabes en la región. Por más que aquí hay matices a introducir, ¿verdad?, pero fíjate la que está cayendo en Yemen, y ahí las bombas las suelta Arabia Saudí, ¿no? Y es un hermano árabe y un país musulmán igual que Arabia Saudí, vamos, que son vecinos en la península arábiga. Por eso yo digo que hay que estudiar un poquito más y complejizar las cosas. No podemos ir simplemente, yo me niego a que en el siglo XXI, con todo lo que ha llovido y ha corrido bajo el puente, sigamos hablando del Islam como si fuera un monolito, pero es que además seguimos manejando estas ideas de que el terrorismo islámico afecta solo a Occidente, y no, donde primero impactas en las sociedades musulmanas, ¿verdad? Y los musulmanes de bien, que también los hay, son muchos, por suerte la inmensa mayoría, porque a ver, la otra es razonar por el absurdo. Si estamos diciendo que son 1.600 millones de musulmanes en el mundo, Alejandro, y todos creemos que nacen todos con una cuota de un ADN que los predispone para la violencia contra Occidente, ¿me quieres decir dónde nos podemos esconder, por favor, cuando están diseminados por toda la geografía del planeta? Entonces, no podemos seguir con ese tipo de generalidades. ¿Quiere decir eso que hay que bajar la guardia, que no hay que reconocer que hay un germen fundamentalista, radical, obcecado de la lectura de las Sagradas Escrituras en el mundo musulmán? Claro que lo hay, pero también ahí hay que hablar de la hipocresía de nuestros países, llamémosle a las grandes potencias, las naciones desarrolladas, que muchas veces se pasan, ya sabes por dónde, voy a ser poco gráfica en el sentido, pero vamos, que muchas veces ignoran esto y deciden seguir pactando y negociando con líderes a los cuales habría que objetarle muchas cuestiones. ¿Por qué no hay una reforma educativa en serio? O sea, en Arabia Saudí, recién ahora, hace unas semanas, se anuncia la reapertura de cines a las que puedan acudir ambos sexos. ¿Cómo se puede hablar de un país aliado, un país moderno, que tiene a las mujeres todavía, eso no se les permite ni votar, ni ser candidatas elegibles, pero tampoco conducir? Me estás diciendo, me estás tomando el pelo cuando me dices que este país es un aliado, y ese no es una amenaza para lo que son la cultura, los valores que defendemos con tanto ahínco en Occidente. Es lo que intento decir, que es no una podemos pastilla de la hipocresía. Bueno, eso es parte de la hipocresía el tener medidas de doble rasero. A un país lo ponemos en el eje del mal, pero a otros los convertimos en seres angelicales que tampoco son. Y los países no son estáticos, es decir, van cambiando con las distintas presidencias, van cambiando con los intereses que ellos van forjando también en su región y más allá. Es decir, tenemos que ser un poquito más amplios de miras y sobre todo entender que este mundo globalizado va en serio y que realmente, nos guste o no, ya estamos en él, y que debemos leer mucho más, acercarnos a las distintas regiones desde un plano de humildad para comprender qué está pasando allí, para ver qué puedo aprender yo. Hay mucho de positivo que viene del mundo árabe musulmán, pero no siempre se rescata. Como viste al inicio del programa, hay música, hay artistas, hay literatura. Yo pregunto a los escuchas, honestamente, ¿cuándo les han hablado de grandes letras o de grandes, literatos del mundo, no solo árabe, sino del mundo musulmán? Bueno, Pedro Crivari estaba muy entusiasmado con una película del Líbano que vio, El Insulto, que me ¿verdad? recomendó. Bueno, una película que seguramente narra esa problemática social que hay hoy en Líbano, un país muy chiquitito, del tamaño del departamento de Tacuarembó, donde hay más de 5,5 millones de personas viviendo, y tienen un problema hoy también en serio con los refugiados que han llegado de la guerra de Siria, con los refugiados que tienen allí históricos palestinos, ¿verdad?, que son como una cuestión que está allí enraizada, pero que evidentemente no es algo que agrade a todos los libaneses seguir teniendo allí esta problemática del conflicto palestino-israelí que arrastra también al Líbano. Todo eso, como ves, lleva mucho tiempo de analizar, de estudiar, y por eso no podemos seguir manejándonos con esquemas maniqueos y simplistas. Algunos mensajes llegan. ¿Qué podemos esperar que ocurra el 14 o 15 de mayo en Israel? Tengo entendido que Trump piensa trasladar la embajada a Jerusalén justo por esa fecha que cumple 70 años el Estado de Israel, y en estos momentos hay una marcha del retorno de los palestinos donde van ya más de 40 muertos, y dicen que las manifestaciones seguirán hasta esa fecha,
que puede informarnos sobre eso, pregunta a alguien que saluda y agradece. Correcto, está bien informada la persona que hace el comentario, no sé si es un hombre o una mujer, por eso no firma. La persona. Bien, es el 14 de mayo, es otra fecha importante también en cuanto a los que seguimos toda la temática de Oriente Medio. El 6 también, el 6 hay elecciones ahora en el Líbano, el 12 está todo el tema del acuerdo nuclear, la decisión de Trump, y el 14 es la fecha marcada por la administración que dirige Trump para efectivizar ese anuncio que ya hiciera el año pasado, a fines del 2017, de trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y se va a hacer, o sea, eso ya está en marcha. Van a utilizar lo que son las instalaciones hoy, el Consulado General, entiendo, de Estados Unidos en Jerusalén, para que sea transitoriamente la sede de esa embajada, y utilizarán las instalaciones mayores, más fortificadas, digamos, de Tel Aviv para albergar ese Consulado General y otras oficinas, otras dependencias diplomáticas en Tel Aviv. A ver, ¿qué puede pasar a partir de ahí? Ha habido, si se quiere, algunos países como Guatemala en la región, por razones varias, no solo el dinero, no solo la negociación económica que hayan mantenido los presidentes Jimmy Morales y Trump, sino también porque hay que entender la cuota que, y esto en Uruguay se desconoce muchísimo, por lo menos a mí me parece que se desconoce en base a lo que converso con estudiantes y con amigos uruguayos, lo que es la influencia del sionismo cristiano, que hay un sionismo cristiano, que no son solo todos judíos o gente que defiende el sionismo porque cree en el proyecto Israel simplemente. No, hay un cristianismo sionista también que es importante en países de Centroamérica, Guatemala uno de ellos, pero también hay otros países como Rumanía, por ejemplo, que han anunciado que van a secundar la decisión de Trump. Yo creo que mayoritariamente las otras grandes potencias no van a seguir el ejemplo de Trump porque saben que es realmente destapar una olla de grillos, ¿no? Realmente es abrir la caja de Pandora. Pero a ver, en efecto tampoco cambia el curso del conflicto. Aquí hay otro problema de base, o sea, no es el traslado de la embajada, es un hecho negativo, creo que impacta, sí, para mal en el conflicto, en el estado de ánimo de los palestinos en general, de las autoridades, tensa mucho la relación con Trump y la Unión Europea, por ejemplo, sus socios, pero me parece que tampoco altera el curso del conflicto palestino-israelí significativamente. Ya estamos en el final y tengo algunos mensajes más. Todas las religiones hablan sobre las formas de paz y amor que la humanidad debe de regirse, pero el Islam no lo practica ni siquiera con su propia familia. Esto lo dice Marta. Habría que explicarle a Marta por qué, ¿no? ¿Por qué dice eso? O sea, te leo otro mensaje y... Yo qué sé, no es así. Sí, ahora vas a ellos, pero déjame leer otro más. Señora Susana Mangana, yo fui creado en un mundo donde la historia decía los europeos vinieron a sacarnos las plumas y cuando alguien es crítico y busca la verdad son atacados. Mi saludo a usted. Mis saludos a usted, es una gran persona, no cambie, lo dice Omar. Muchas gracias. Evidentemente tampoco podemos generalizar y decir que todos los musulmanes buscan siempre la violencia, porque no es la realidad que me encuentro cuando viajo allí y alguna vez sería bueno que traigamos al estudio conmigo a personas que han viajado también a Oriente Medio, que han podido ver con matices, ¿no? Porque tengo personas que me dicen, Susana, yo me encanta todo lo que veo, me gusta mucho la cultura, la historia, el pueblo es maravilloso, pero por ejemplo no puedo con el tema del velo y la mujer, ¿no? Esto me supera. Y hay que aceptar eso, pero no dejan de reconocer otras realidades que les han sorprendido gratamente. Y la charla justamente el jueves lo que intentará poner es esa mirada un poco más elevada, ¿no? Que no quiere decir que yo las tengo todas, pero evidentemente lo que intento es complejizar el análisis, porque si no, bueno fuera, si mi capacidad de entendimiento y de discernimiento de estos asuntos es la misma que cualquiera que lee la noticia sin haber estudiado el tema, pues algo tengo yo de problema, ¿verdad? O sea, algo me está fallando a mí. Yo creo que son ya muchos años, 30 años, casi 31 dedicada al estudio. 30 años se dice fácil, pero son 30 años estudiando justamente Oriente Medio, Norte de África. Empezaste con 5 años, ¿no? Fue aquel caso Ojalá, famoso qué con 5 años. Pero 30 años estudiando esto, creo que algo de coherencia debo mantener en el discurso, ¿no? Bueno, para terminar, les recuerdo, porque alguien me pregunta si es una actividad en la que se puede hacer preguntas. Sí, claro, hay preguntas. Bien. Después veremos el volumen de personas que llegan. Lo aclaro para que luego no haya dudas. Cuando hay 80 personas se hace difícil dar la palabra a todos. Bueno, entonces, naturalmente. En ese término, no, incluso cuando digo a todos pueden ser 25, ¿verdad? Entonces lo que solemos hacer para evitar largas disquisiciones, porque a veces la pregunta viene precedida, y tú lo sabes, de varios comentarios, es entregar unas hojas donde pueden formular la pregunta y luego se van agrupando, ¿verdad? Bien, muy bien. Un Islam, distintos espacios geográficos, así se llama la conferencia, será dictada
por la responsable de la Cátedra Permanente de Islam del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, la magíster Susana Mangana Porteiro. Esto va a ocurrir en la Sala Bauzá, en la propia sede central de la facultad, en 8 de octubre, 2738, 8 de octubre y Garibaldi. Repito, agenden jueves 3 de mayo a las 18:30 horas. La actividad es sin costo y tiene cupos limitados. La organiza la Cátedra Permanente de Islam. Bueno, muchas gracias, querida Susana. Tengo y no quería dejar de anunciar también, para aquellos que no puedan venir el jueves y como quizás no te vea la semana que viene, también voy a estar en un marco, digamos, más chico, los cupos ahí sí que son limitados por el espacio, en el Círculo de Bellas Artes, en la calle Tabaré. Siempre me olvido el número concretamente, pero es el Círculo de Bellas Artes de Montevideo, ahí cerquita del Museo Juan Zorrilla San Martín, a las 18:30 también, martes 8 de mayo, para explicar cómo vamos a trabajar este año el curso que yo siempre hago sobre el Islam contemporáneo, el Islam hoy. ¿A qué hora es? ¿Será eso? Es a las 18:30, pero es una charla no abierta a todo público, sino que tendrían que llamar a partir de las 15 horas allí al Círculo de Bellas Artes y decir que van a asistir, por lo menos para contar con el número de sillas que necesitamos, y ahí vamos a explicar de qué va a trabajar el curso. Tenemos distintos módulos con otras voces, voy a incorporar personas que ya han colaborado conmigo para hablar de arte, arquitectura, los jardines en el Islam, o para hacer cineforum, por ejemplo. Entonces, bueno, a mí me parece interesante mirar a la sociedad, la cultura de estos países. Igual hoy nos concentramos en lo del jueves y después del jueves insistimos en para lo del martes, ¿sí? Exactamente. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com.